la vida es caos como tal y nosotros los humanos intentamos controlar el caos. Tiendo a divagar, yo lo sé. Es Morego, me, tú. Morego Method. ¿Tot qué significa? Es method, método. Sí, yo quería que era No, Morego Method. No, es que ya, tiene mucho sentido. A ver, cortamos. Pregunta, ¿tengo que mirar a la cámara o puedo divagar? Lo que te dé la gana. Guay. ¿Se pueden decir tacos? Se pueden decir tacos. A ver, que digo muchos tacos. Joder. Ya está, puedes decirlos todos los que quieras. Buenos días, ¿qué tal estamos, Emilio? ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía esa cara tan bonita que tienes? ¿De qué hablamos, tío? El hecho de ir evolucionando y ante los retos mejorar. A mí me gusta mucho pensar, pararme a pensar el hecho de la resiliencia, la madurez. Todo el mundo, a nivel macro o micro, la hacemos todos los días. Todo el mundo puede estar puteado un día o le pueden putear con cualquier... Aunque sea micro, el cabrón de turno que ya... Y tú lo superas y sabes aprender de ello y tal. La capacidad que tienes, ¿no?, de anteponerte pese a muchos obstáculos, de seguir avanzando, de seguir caminando. Estas capacidades son condicionadas por todas las influencias que pueda tener esta persona. Si tú has tenido siempre un ecosistema en el cual se te ha enseñado que todo obstáculo es superable, que para cada problema hay una solución, que las personas piensan de forma diferente, que has de ser capaz, ¿no?, de sortear estas pequeñas trampillas que te pone la vida, pues es muy probable que tu capacidad de resiliencia sea muy, muy elevada. ¿Tú cómo lo ves? Digamos que la cultura ibérica, concretamente la hispana, es una cultura muy resiliente, pero resiliente en el sentido de yo tiro adelante. Yo si tengo un problema, tiro para adelante. Todo nos pasa. Tenemos un problema, es como lo voy a resolver por eso, por la expresión. Por mis santos. La resiliencia es que es algo intrínseco del ser humano, pero es verdad que hay personas que las desarrollamos más y otras que menos. Los humanos tenemos lo que es la socialización primaria y secundaria. La socialización primaria es cuando es un niño, con tus papás, es el primer núcleo de enseñanza que tenemos. Y como primer núcleo es donde más se nos influencia el tema de los idiomas, el tema de cómo somos. Y después está la secundaria, que añadimos el cole, los amigos, la universidad, etc. Mi familia tiene resiliencia, pero es más ibérica, en el sentido de si hay un problema, tira, que lo resolvemos. No importa la calidad de la resolución del problema, sino la cantidad, es decir, lo voy a resolver. A mí me gusta más más vale maña que fuerza, es decir, la fineza en resolver los problemas. Es un mecanismo muy humano la resiliencia. Es que, ¿qué hay de alternativa a lo no resiliente al final? Primero de todo, hay que tener en cuenta que nuestro contexto es una pequeña isla de lo que es la historia de la humanidad y nuestro mundo en particular. Porque es decir, a lo mejor mi problema ahora es que me operaron del oído porque yo tenía un tumorcito que es como que me dejó sordo con 14 años y tuve que hacer varias operaciones, etc. Si vamos a otro contexto de alguna otra sociedad, quizás hablamos de un niño que está en guerra, de un niño que no puede comer, es decir, eso hay que tener en cuenta que la pirámide de Maslow, los problemas más biológicos principales y después increciendo. Entonces, no sé, la resiliencia me sale de eso, experiencias tipo, te cambias de colegio, que te cambias de amigos, tienes una operación que te hace decir, ¡huepa! O sea, son, digamos que lecciones de humildad constantemente. El paso que vas teniendo en tu día a día, pues te va modelando de alguna forma o de otra y te hace o más o menos resistente a problemas del futuro. Intentar sobrevivir al caos que te pueda plantear la vida. Es decir, el caos te puede venir en el trabajo, te puede venir en situaciones familiares, te puede venir en la escuela, te puede venir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si tú eres capaz de mantener la postura, respirar, dejar que este caos fluya, porque al final habrá cosas que dependerán de ti, otras cosas que no dependerán de ti. En el momento que tú ya te sobrepones a esta situación, que eso te seguirá haciendo ampliar estas fronteras, ¿no?, de tu capacidad, de tu resiliencia y de tu capacidad de aguante, sobre todo. ¿Cómo entiendes tú la vida en verso al caos? Yo creo que la única manera de entender la vida es a través del caos. Es decir, la vida es caos como tal y nosotros los humanos intentamos controlar el caos. Y una de las facetas de la historia de la humanidad donde mejor estamos controlando el caos, concretamente en el continente europeo o países occidentalizados, el concepto que se utiliza, es que a través de la figura del Estado
es una figura anticaos, porque establece orden. Y los estados del bienestar establecen orden y bienestar. Y eso permite la falsa conciencia de linealidad de la vida. Es decir, no es verdad que cada año vamos a crecer un escalón más en la vida de forma lineal, constante, y después bajamos porque nos hemos muerto. La vida es puro caos. O sea, digamos que cuando entra el caos es que hemos perdido estabilidad, porque nuestro sistema se ha visto fraguado. Es como bailar un tango con el caos. O sea, hay que coordinarse con él y aprender de él. Yo creo que nosotros somos quien tomamos nuestras decisiones. Y eso solo es posible desde el caos, porque el caos permite que todo sea posible dentro de ello. Yo, por ejemplo, de pequeño, o sea, siempre he sido como nada, eso, no me gusta ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, es algo que yo no he necesitado. Yo en sí tengo mucha energía en mí, no extra me destroza, pero me salió un tumor en el oído. ¿Qué a mí? No es porque la vida te está puteando a ti, es meramente porque el caos está entre nosotros y siempre se nos va a plantear de una manera u otra. Esto no deja de estar relacionado con la mítica afirmación. Lo importante no es la situación en sí misma, sino tu capacidad de reacción ante dicha situación. Sí, claro. Es decir, no importa qué problema tengas tú delante, lo que importará realmente es cómo serás tú capaz de responder ante tal problema, sea cual sea, ¿eh? Y un tema donde conecté los libros y la resiliencia. A mí hay un libro de Santiago Posteguillo, publicidad gratuita en More Method. Sí. Hay un libro que me acuerdo de sus historias sobre Trajano, la saga de Trajano, que hay un momento que a una niña que van a hacer un viaje, tampoco voy a contar la novela por si a alguien le interesa. Spoiler. Y hay un momento que Trajano envía una embajada especial a otro reino, a otro imperio, y está obsesionado con formar a una niña que va a acompañar a esa embajada. Y esa niña tiene que aprender sánscrito, griego, latín. Y hay un momento que pregunta, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Y el otro le dice, mira, hija mía, nunca menosprecies un conocimiento porque en la situación donde menos te lo esperes, te podrá ayudar ese conocimiento. El conocimiento como tal es que solo se entiende en su dimensión. Hay mucho tipo de inteligencias y mucho tipo de culturas. Ha sido un verdadero piacere y espero verte pronto, a ver si lo permite la pandemia. Me gusta que quieras moverte, que quieras construir y crear cosas. Muchísimas gracias, tío. Para mandarte el mismo mensaje, aprovecho, te lo digo en vivo. Si te puedo ayudar en cualquier otra cosa, aquí estoy. Lo sé. Estaba nerviosete un poco porque ayer me tomé un tiramisú y soy gilipollas y no duermo. Pero ha sido fácil. Lo has hecho muy dinámico y variado. Bravo. Un abrazo muy fuerte. Se te quiere muchísimo, Emi, y cuídate, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto.